¿Eres de las que sacaría un perfume gourmand para usar en plena primavera, días cálidos? Yo sí. Hola, soy Ina y en este canal hablamos de perfumes. Sea que andes buscando comprar uno nuevo, simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. A mí esto me encantó a la primera olfateada. Me di una vuelta por ahí tratando de encontrarle algún pero no pude. Me lo traje a casa. Eh, um, Este es un aroma que pertenece a la familia olfativa ámbar floral. Es un nuevo lanzamiento además de la Casa Lancôme. Esto acaba de llegar hace poco, fue lanzado el 2022 y se supone que contiene principalmente, estoy en la página oficial de la marca, un soufflé de rosa de Esparta, el delicioso acorde de palomitas de maíz y el irresistible bourbon de vainilla. La verdad es que para mi gusto, las tres cosas se perciben bastante bien, pero claramente destacan bastante esa nota de palomitas, que no dice en ninguna parte que traiga un toque salado, pero yo asumo que la nota de palomitas lo trae porque al menos mi nariz, o mi cabeza, no lo sé, pero lo percibe de esa forma. Hay algo ahí que tiene un leve sabor o olor a, que corta el dulzor. Más que ser salado en sí, corta ese dulzor y además destaca la vainilla. Sí, uno dice esto es netamente un gourmand y un gourmand para usar en días fríos. Pero la verdad es que a veces algunos locos disfrutamos de cosas más intensas y da lo mismo la época. Y este en particular por esa nota así como de, insisto, que a mi nariz a ratos me dice, sí, aquí hay una nota salada, a ratos noto la palomita, a ratos me recuerda incluso como si tuviese una nota a coco, que no está por ningún lado, ni en la página oficial, ni en Fragántica. Pero me da la impresión de estar oliendo algo así, y no soy fan de la nota de coco para nada. Eh, um, la verdad es que lo encuentro muy rico, es un aroma casi, yo huelo a algo cremoso. No sé si es esta mezcla de la vainilla con las palomitas de maíz, pero a mí me huele a algo cremoso, un poco espeso. Y sí, yo sé que estoy diciendo eso, no tiene nada que ver con días cálidos. Pero no es un aroma tan intenso y baja, al menos en mi piel, lamentablemente, la intensidad va bajando rápidamente. Así que no es algo que uno diga, ay, no, es que esto me sofoca. Bueno, a más de alguien puede que sí le sofoque, pero en mi caso, para nada. Así que lo estoy disfrutando un montón. Si te gusta la rosa, si te gusta el acorde de palomitas, si te gusta la vainilla, creo que es un perfume que vas a poder disfrutar muy fácilmente. En cuanto a las similitudes, sí, claramente este acorde de palomitas a mí me trajo a la cabeza a eh, Pure Excess de Paco Rabanne. Pure Excess es, yo diría que bastante parecido, pero lo siento como un perfume más dulce, más ligero, menos complejo. Este me gusta bastante más. Y el otro, que también tiene un aire, es el Azaro Wanted Girl, que se lo estoy probando aquí en esta otra mano. Y sí, tienen un parecido, pero se separan porque este huele, el Azaro Wanted huele un poco más floral, tampoco comparten notas para nada, huele más floral y también se siente como algo más ligero, no tiene esa cremosidad que le siento yo al néctar de Aidol. Y esa misma cremosidad es la que a mí me invita a usarlo en esta época. No sé por qué, pero
No me grita invierno, no me grita frío, no. A mí me hace sentir perfectamente cómodo en estos días que son más cálidos. Casi como si me estuviese yendo a la playa. En cuanto al comportamiento, la verdad es que las fragancias de Lancôme, salvo algunas excepciones por ahí, no me duran mucho en piel, pero estamos hablando de uno, por lo menos va a estar en piel en mi piel al menos unas 4 horas. Mi piel no es la que mejor retiene, no es el mejor parámetro de, de retención de perfumes, así que a lo mejor tú le puedes sacar un mucho mejor rendimiento. Para mí 4 horas está dentro de lo razonable, de lo esperable, y son 4 horas que yo al menos disfruto bastante. Sí, va bajando la intensidad notablemente y ya las últimas lo voy sintiendo bastante a ras de piel. Su estela yo diría que es una estela más bien que va de media a baja, no creo que vayas a llenar una habitación con esto. Por lo mismo es que también se hace agradable en esta época más cálida, porque si fuese muy avasallante, la verdad es que podrías morir asfixiado tú mismo. Entonces, no. Su estela, al ser una estela más cortita, te permite usarlo con comodidad y no vas a estar invadiendo a nadie. El uso sí me parece más casual. Este es juguetón para mi gusto. Es un aroma rico, como decía antes, yo feliz, es como ponérmelo para irme a la playa. A lo mejor es mucho perfume para la playa en realidad, pero a mí me hace pensar en eso, en esa cremosidad de los aromas que uno lleva en el bloqueador solar, pero sin ser ese aroma ni de coco ni de bloqueador solar. O sea, estamos hablando de un perfume muy agradable, dulce, es un gourmand, pero que es más relajado y como no es tan invasivo, es como si te gustan los perfumes dulces, este es un perfume que podrías llevar desde la playa o cualquier otro evento casual. Elegancia, yo no me atrevería a decir que es muy elegante, a pesar de que no es un perfume avasallante, pero para mi gusto a lo mejor se queda un poquito corto como para una ocasión muy especial. La verdad es que en ocasiones especiales yo no lo llevaría, pero sí en esos días de querer sentirse cómodo, andar relajado. Y como te digo, si quieres ir a un paseo, a la playa, lo que sea, creo que anda perfecto. Este obviamente es un perfume que ha sido creado para mujeres, pero bueno, depende un poco del gusto de los hombres. Si eres un hombre al que le gusta la rosa y que le gustan los aromas gourmand, a lo mejor no te vas a hacer problema para usarlo. También, como digo, en situaciones muy relajadas lo podrías probar, pero yo creo que habla más de mujeres, de feminidad. No lo veo tan delicioso. No sé si me gustaría, esa es la verdad, no sé si me gustaría olerlo en la piel de un hombre. Me gusta más para mí. No es algo que yo buscaría compartir con mi pareja o decirle, oye, pruébalo, a ver qué tal te queda. No, este es para mí. ¿Y a quién se lo recomiendo? Yo creo que cualquier mujer sobre los 20 años, a lo mejor incluso antes, puede que lo va a disfrutar mucho, porque es un aroma relajado, principalmente eso. No es un aroma que uno diga, ay no, esto es para una señora mayor. No, esto es un aroma dulce, muy rico, que le va a gustar a cualquier persona que le guste el dulce y que le guste ese dulce más bien gourmand, porque esto es más gourmand que floral, definitivamente. Bueno, y como siempre me despido agradeciéndote muchísimo si es que lograste llegar a este punto del video, y te invito a suscribirte. Chao.